Ponga esto a grabar. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos otra vez en una clase en vivo de saludguía.academy. Yo soy Antonio Quirós, director de admisiones de saludguía.academy. Y bueno, pues gracias por estar aquí un jueves a las 7 de la tarde. Y bueno, en pantalla tenéis a Raúl Parra, que bueno, nos va a presentar algo muy especial hoy. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Antonio? Pues muy bien, aquí con tu compañía y la de los alumnos y los sanitarios invitados, pues mejor no se puede estar un 2 de julio a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, eso es. Muy bien. Bueno, pues un saludo rápido a los 3 grupos de siempre que tenemos. A nuestros alumnos en directo, que esto es parte de vuestra formación, a los sanitarios invitados, que habéis recibido una invitación por parte del equipo o por parte de algún docente. Gracias por venir. Si estáis aquí es porque algo os está moviendo con la inteligencia artificial. Y un saludo también a los que nos veréis desde YouTube en unos días, ¿vale? Le dais a suscribir y a la campanita y así, pues cada vez que hagamos un webinar nuevo, os avisaremos. Pues bueno, lo de hoy es especial. Raúl nos va a enseñar en directo cómo se convierte el ADN de un paciente en una prescripción personalizada. Farmacogenética de verdad, validada, funcionando dentro de un hospital de referencia, no hipotética, sino algo real, ¿no? Y antes de dársela, dejadme un minuto, ¿vale? Que os voy a poner un vídeo muy interesante. Si eres sanitario y la única inteligencia artificial que conoces es ChatGPT, estás trabajando con una navaja mientras otros ya operan con un quirófano completo. ¿Y qué tiene de malo ChatGPT? Porque ChatGPT es solo una pieza. Perplexity te da respuestas con estudios y fuentes delante para validar todo. Notebook LM convierte tus propios papers y guías en un experto entrenado con tu información. Cloud redacta informes clínicos y razonamiento muchísimo mejor de lo que la mayoría imagina. Herramientas como Make o Zapier automatizan tareas repetitivas sin programar. El resultado, menos papeleo, mejores decisiones y horas recuperadas cada semana. Tenemos alumnos que han pasado de tardar semanas en revisar bibliografía a resolverlo en horas y de hacer informes en 20 minutos a tener borradores sólidos en 3. Y ahora la pregunta es, ¿vas a seguir usando inteligencia artificial para ir probando cosas? ¿O vas a aprender a utilizarla de verdad para ahorrar tiempo, trabajar mejor y diferenciarte en tu especialidad? Porque las herramientas por sí solas no cambian nada. La diferencia está en saber aplicarlas con criterio clínico, seguridad y estrategia. Así que si quieres implementar inteligencia artificial en tu día a día o en tu clínica de forma práctica y sin perder tiempo improvisando, comenta IA y te regalo una consultoría donde te enseño exactamente cómo hacerlo. Si eres... Tranquilos, no os lo voy a poner 2 veces. Bueno, pues nada, lo que os ha dicho este personaje del vídeo, saber usar solo ChatGPT hoy es como operar con una navaja, mientras otros ya tienen el quirófano completo. Habéis visto ahí, ¿no? Hay muchísimas herramientas, Perplexity, Notebook LM, Cloud, que estaba escrito mal en el vídeo, pone Cloud en vez de Cloud, Make, Zapier. Bueno, cada herramienta hace algo, ¿no? Y saberlo aplicar es lo que separa a los sanitarios que están recuperando horas cada semana de los que siguen improvisando, ¿no? Y como el vídeo termina invitándoos a algo, os lo vamos a cumplir, ¿vale? No hoy con una consultoría, sino con algo mejor, ¿vale? Con nuestra guía completa de uso de inteligencia artificial por profesiones sanitarias. Es un documento que tiene 500 páginas, 50 profesiones cubiertas. Cada capítulo aterriza qué herramientas están usando ya quienes se han formado en vuestra profesión concreta, ¿no? Cuánto ahorran y, pues bueno, por dónde empezar. Así que tenéis 2 vías. Os voy a dejar arriba, como de costumbre, la llamada a la acción, ¿vale? La barra, donde vais a poder hacer clic ahí arriba y bueno, pues ahí se os va a abrir el WhatsApp
o si no, pues podéis mandar un WhatsApp directamente al 660-325667 con vuestra especialidad médica o área de enfermería y os va a mandar el equipo el capítulo personalizado, ¿vale? A los que estáis aquí en directo, vamos a compartiros ahora mismo en el chat, a ver si no me equivoco, no, os vamos a compartir la guía, a ver si me aclaro. Aquí. Vale, a ver. Vale, aquí lo tenéis. Os la acabamos de compartir en el chat, ¿vale? Y bueno, pues bueno, vamos con el ponente, que tenemos aquí a Raúl. La sesión de hoy, como ya os anunciamos el jueves pasado, la imparte el doctor Raúl Parra. Raúl es médico especialista en farmacología clínica en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Raúl, además, es director del programa de especialista universitario en nutrición personalizada e inteligencia artificial de la Universidad Europea de Madrid. Y él es el impulsor de Prime RX, que es la herramienta que él os va a enseñar hoy en directo. Por un tema de RGPD no puede conectar la plataforma directamente, ¿vale? Porque ahí hay datos ya de pacientes, pero tiene preparada una presentación chulísima y vais a poder verlo todo, ¿vale? ¿Qué hace especial a Raúl para esta sesión? Pues bueno, que no os va a hablar desde la teoría, os va a hablar desde alguien que ha llevado la inteligencia artificial clínica desde una necesidad asistencial hasta un hospital real. Yo creo que es lo que aspiráis todos los alumnos o casi todos los alumnos de este programa y los sanitarios que estéis aquí invitados, ¿vale? Y él además ha pasado por todas las capas de las que casi nadie habla. Bueno, nosotros en la formación sí que os hablamos, ¿no? Pero esas capas serían validación, trazabilidad, explicabilidad, supervisión clínica y todo el marco regulatorio como producto sanitario, ¿vale? Esto no es funciona en mi ordenador, como cuando os explicamos Vibe Coding, Daniel Simón y Adrián Vences, ¿vale? Esto es, funciona con pacientes de verdad, ¿vale? Así que nada, Raúl, todo tuyo, tienes aquí a bastante gente conectada y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué tal estás tú? Que no te he preguntado. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias a ti también por la invitación, por darnos este espacio para compartir nuestro proyecto. Y yo creo que lo interesante de todo esto es, yo creo que lo que comentabas, ¿no? Motivar a los alumnos que al final cuando en nuestro día a día, en nuestro trabajo, detectamos un problema que está sin resolver, dejar de verlo como un problema, ¿no? Y aprovechar la oportunidad de las herramientas que hoy tenemos que nos permiten ya no solo dar una solución desde nuestra perspectiva clínica, sino también arriesgarnos a emprender, a iterar, a buscar soluciones que dan pues, respuesta a lo que necesitan nuestros pacientes. Así que muchas gracias también por este espacio. Nada, bienvenido, un placer tenerte dentro del equipo. Y nada, yo me voy a apagar la cámara, me voy a apagar el micro para dejarte a ti todo el protagonismo. Después de la exposición de Raúl, pues todos podréis hacer preguntas. Levantéis la mano y os damos paso cámara y o micro, o si no, escribís vuestras preguntas en el chat y se lo vamos y os va contestando Raúl, ¿vale? Así que bueno, todo tuyo, Raúl. Yo estoy aquí por detrás vigilando, ¿vale? Con gente del equipo por si necesitas alguna ayuda de algún tipo. Fenomenal. Confírmame de todas maneras que se ve la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, se ve la presentación de la presentación, eso sí. es. Fenómeno, Vale, Raúl. fenomenal. Todo tuyo. Vale, pues vamos a ello. Pues lo dicho, yo soy Raúl, soy médico adjunto del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Princesa y también trabajo como docente en la Universidad Europea. Y permitirme, nada, 20 segunditos antes de presentar, de iniciar con la presentación, para dar desde aquí mis recuerdos también. O sea, yo antes de todo esto soy venezolano y pues nada, mis compatriotas venezolanos han pasado una semana bastante complicada con lo que ha pasado en Venezuela. Seguro que todos conocéis a algún venezolano, así que desde aquí mis recuerdos y un abrazo de mi parte. Si conocéis a algún venezolano, abrazarle porque
hemos tenido momentos muy difíciles esta semana, ¿vale? Dicho esto, os quiero contar una cosa muy interesante, una cosa que ha sido pues, motivo de mi investigación en los últimos años y que, como os voy a contar hoy, muchas veces la investigación, por suerte, termina trasladándose en herramientas reales para nuestros pacientes. Aquí os dejo un QR si queréis estar en contacto conmigo en LinkedIn. Y dicho esto, pues os voy a contar un poco cómo ha sido todo nuestro proceso y de dónde viene todo esto de la farmacogenética y cómo la hemos llevado a los pacientes de nuestro hospital, ¿vale? Entonces, un poco por empezar y por ponernos un contexto, vamos a pensar en un paciente, ¿vale? Varón de 48 años, que de hecho esto es un caso real que nosotros vimos después de la pandemia, que llega a la urgencia con un infarto, se hace el tratamiento habitual, se le hace una angioplastia con un stent farmacoactivo, ¿vale? Y se le hace una doble antiagregación. Normalmente en este contexto pensaríamos que este paciente estaba correctamente tratado, pero 6 meses después acude el mismo paciente nuevamente a urgencias teniendo la misma sintomatología. Tenía otra vez dolor torácico y nuevamente tenía un infarto. Se había restenosado el stent que le habíamos puesto. La prescripción parecía correcta, ¿vale? Pero ¿qué pudo haber fallado del tratamiento de este paciente? Esto nos hace pensar una primera idea que quiero para esta clase y es que un paciente que hemos tratado, según las guías, no siempre es un paciente que está protegido o en el que el medicamento está siendo eficaz. Este paciente, en principio, parecía protegido, ¿no? Teníamos un paciente que estaba doblemente agregado, que se estaba tomando correctamente el tratamiento, que estaba siendo adherente al tratamiento y tenía su seguimiento con el cardiólogo. Sin embargo, nos quedaba la duda qué pasaba con esos medicamentos si estaban realmente funcionando, ¿no? Vemos que no había un fallo específicamente en la prescripción, pero aquí surgen algunos conceptos que son importantes y que veremos en la clase de hoy, que nos introducen un poquito en el mundo este de la farmacogenética. Una cosa importante del clopidogrel en particular es que es un profármaco que necesita pasar por el hígado para metabolizarse y convertirse en su forma activa y finalmente va a hacer su efecto, que es la antiagregación plaquetaria, ¿vale? Y esto está mediado por unas enzimas que nosotros conocemos que están en el hígado, en este caso el CYP1219, ¿vale? Que va a determinar la velocidad con la que ese medicamento se transforma en su forma activa, ¿vale? Si esa enzima, un poco por entender, funciona a una velocidad normal, yo voy a tener suficiente de ese metabolito activo para hacer la función del medicamento. Sin embargo, si hay alteraciones en el funcionamiento de esa enzima, voy a tener, en este caso, uno de los grandes problemas que tenemos con estos pacientes y es que no tenga yo metabolito activo suficiente y, por tanto, que el medicamento no esté cumpliendo su acción de antiagregante plaquetario. Por tanto, estaría ante un riesgo trombótico persistente y lo que en principio podría parecer que es una prescripción adecuada en función de los estudios poblacionales que tenemos, en este caso particular de este paciente, había sido insuficiente y por tanto habíamos tenido otra vez el problema de un infarto, ¿vale? Entonces, esto nos lleva al concepto general y a lo que a mí me gusta tanto de la medicina personalizada y es que una misma pauta no siempre produce el mismo efecto en los pacientes. Hay muchísimas cosas que pueden influir en la variabilidad de la respuesta y esto puede ser, o sea, los factores clínicos, la función hepática, la función renal, la interacción con otros medicamentos y lo que estudiamos nosotros en particular, que es la variabilidad genética. La variabilidad genética nos explica entre el 20 y hasta el 50% de las diferencias entre los tratamientos, ¿vale? Y esto es lo que hace que pacientes tratados a la misma duda tengan respuestas distintas. Vemos que algunos pacientes responden correctamente y por tanto tenemos un buen control de su enfermedad. Tenemos pacientes que responden parcialmente, ¿vale? En los que el beneficio clínico es limitado. Y luego tenemos pacientes que no responden, ¿vale? O incluso, en el caso de los pacientes oncológicos, que llegan a progresar aún a dosis estándar. Particularmente en el caso de la oncología, esto es preocupante porque hasta un 75% de los pacientes a veces no alcanzan la respuesta que nosotros esperamos con la dosis indicada en la ficha técnica. Por tanto, la prescripción estándar no siempre garantiza una respuesta estándar. Y esto es en el caso de la eficacia, pero nos planteamos un segundo inconveniente, que es la seguridad.
Y esto es lo que a nosotros también nos mueve mucho en nuestra actividad y en lo cual hemos puesto mucho el foco en los últimos años para investigar intensamente y lo que es un poco la razón de ser de la herramienta que ya ahora en un ratito os contaré, ¿vale? Y entonces, un poco unos números para darle un poco de contexto y de magnitud al problema que tenemos delante, ¿vale? Las reacciones adversas a los medicamentos son un problema muy grande que tenemos en los centros sanitarios, ¿vale? Lo que nos dice la literatura es que hasta un 10% de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas a los medicamentos, ¿vale? Pensar 10% de los ingresos que tenemos a diario en los hospitales están potencialmente relacionados con eventos adversos a los medicamentos. Nosotros esto lo comprobamos en nuestro hospital, donde revisamos los ingresos en el año 2019 y vimos que en nuestro caso pues, se acerca mucho a ese número teórico. Pero, ¿qué es lo más relevante? ¿Vale? Lo que es preocupante, pero que en nuestro caso se volvió una oportunidad de mejora y es que hasta el 72% de esos ingresos, ¿vale? De esas reacciones adversas al medicamento graves que fueron causantes de ingreso o que prolongaron la estadía en urgencia de los pacientes eran potencialmente evitables y en las que si nosotros hubiésemos tenido información adicional de los pacientes, como es su información genética, hubiésemos podido probablemente evitar esos daños a los pacientes. ¿Y quiénes son los pacientes que están más en riesgo de todo esto? Pues son los pacientes mayores, pacientes que tienen mucha comorbilidad y que tienen varios medicamentos, porque aquí se juntan muchos factores que facilitan la aparición de estas reacciones adversas. Así que, un poco como idea clave de todo esto es que parte del daño podría anticiparse antes incluso de prescribir el medicamento, ¿vale? A veces la farmacogenética como concepto nos parece que es una cosa muy, muy lejana o que puede ser de unos medicamentos muy concretos, pero vemos que de los principales medicamentos que tienen unas guías que nos ayudan a ajustar la prescripción de forma personalizada para cada uno de los pacientes, los últimos datos corresponden al año 2024. Y de estos fármacos, que muchos os sonarán porque son de prescripción muy frecuente, omeprazol como protector gástrico, simvastatina para el colesterol, el clopidogrel, que era el caso que veíamos al principio de esta charla, múltiples antidepresivos y analgésicos, ¿vale? De ellos se prescribieron en el año 24 195 millones de envases. Imaginar la cantidad de medicamentos y la cantidad de pacientes que han sido expuestos a un potencial evento adverso o quizás una potencial prevención de esos eventos, ¿vale? Y es que esto no es futurista, ya tenemos unas relaciones muy claras entre las alteraciones o las variaciones en determinados genes que codifican determinadas proteínas, principalmente proteínas de ubicación hepática, que están ya muy correlacionados con determinados fármacos, ¿vale? Como estos que vemos aquí en la pantalla, ¿vale? Yo esto, cuando suelo contar a mis estudiantes en clase, lo que les suelo decir es un poco lo que nos habla de la diferencia cómo respondemos. Por ejemplo, cuando tenemos imaginaros que viene un paciente a la consulta y nos dice, yo tengo dolor de cabeza, doctor, ¿qué me tomo? ¿No? Nosotros tenemos unas guías para descartar que ese dolor de cabeza no sea una cosa alarmante y una vez determinado esto, nosotros solemos decir, bueno, usted se puede tomar un paracetamol, usted se puede tomar un ibuprofeno. Y nos encontramos con pacientes que nos dicen, no, yo el ibuprofeno me da fantástico, si yo me lo tomo se me quita el dolor de cabeza. Tenemos pacientes que nos dicen, no, no, el ibuprofeno a mí no me gusta, yo prefiero tomarme otra cosa, ¿no? Y tengo pacientes que me dicen, es que si me tomo el ibuprofeno, además de no quitarse el dolor de cabeza, me duele también la barriga. Y aquí vemos un poco los ejemplos estos que os estoy contando, ¿no? Eso cuando un medicamento funciona, cuando un medicamento a la dosis prescrita para la indicación prescrita no funciona y cuando además de no funcionar me está generando un problema. Pero claro, no es lo mismo tener un dolor de cabeza en el cual yo me puedo acostar a dormir y probablemente se me vaya a pasar que
tener una patología oncológica en el cual no tener esta información de antemano puede suponer que el paciente no se beneficie del mejor tratamiento que está disponible para él en ese momento, ¿vale? O que por presentar una reacción adversa tenga que cambiar a una segunda línea de tratamiento menos eficaz, ¿vale? Para el tratamiento que necesita. Y eso es muy grave. También tenemos datos con los pacientes psiquiátricos. En promedio, en psiquiatría se tienen que probar hasta 4 fármacos hasta dar con el medicamento más indicado para los pacientes. Y es que a veces en pacientes, por ejemplo, con depresiones severas y con ideación autolítica, pues no tenemos el tiempo suficiente para probar 4 medicamentos, ¿no? Y esto nos pone un poco en contexto de dónde viene todo esto. Pero claro, tener la información genética tampoco es suficiente porque esto es un proceso complejo, ¿vale? Nosotros, con tener la información genética, empezaríamos este proceso donde empezamos a iterar con una serie de pasos que nos llevan a tomar una decisión clínica, ¿no? Entonces yo tengo un resultado analítico en el cual yo veré esas variantes genéticas que os comentaba y tendré que definir esas variantes genéticas qué significan, ¿vale? Recordad que solemos tener, bueno, tenemos en el caso de las enzimas hepáticas que nosotros estudiamos en farmacogenética, 2 copias, una materna y una paterna. Y por tanto, yo tendré que saber que tengo en mis 2 copias para saber cuánto de bien o cuánto de mal funciona mi enzima. Y a partir de ahí vamos a definir una cosa que denominamos diplotipo, que es esa combinación, ¿no? Que nos va a dar un poco el resultado final de cuánto funciona esa enzima. El cuánto funciona esa enzima nos habla del fenotipo farmacogenético. Eso quiere decir la característica observable, ¿no? El que yo pueda saber cuánto de bien o cuánto de poquito está funcionando esa enzima. Luego yo eso lo relacionaré con el fármaco que está tomando el paciente. A partir de allí, existen una serie de guías internacionales que reúnen toda la evidencia disponible hasta el momento, ¿vale? Y nos permiten dar una recomendación terapéutica sólida, ¿vale? A partir de allí, nosotros tenemos unas recomendaciones de ajuste de dosis y luego eso tendremos que aterrizarlo al contexto específico del paciente. Vemos que son una serie de pasos por el cual tenemos que iterar y cada transición aquí también, además de aportar valor, añade complejidad y añade, como veremos, riesgo de cometer errores, ¿vale? Entonces, con todo esto, nosotros nos planteamos cómo llevar esto de forma eficiente a nuestros pacientes. Y teníamos que pasar por una serie de pasos, y esto es un poco el modelo de implementación clínica que nosotros nos planteamos, ¿no? Por un lado, teníamos que genotipar al paciente, ¿vale? Es decir, obtener un resultado genético con la calidad analítica adecuada, ¿no? Para fiarnos nosotros de ese resultado. Tendríamos que esto es el paso quizás más complejo, ¿vale? Y donde vemos que nuestra solución nos aporta valor y nos ayuda muchísimo en el día a día, ¿vale? Que esta parte de la interpretación clínica y es transformar todos esos datos crudos en un genotipo y en un fenotipo y a partir de ahí poder hacer una recomendación em, que no solo sea acorde a las guías, sino que sea trazable, ¿no? Nosotros podamos auditar esos resultados y podamos ver que son fiables, ¿vale? Y luego integrar todos estos resultados dentro de la historia clínica y quizás lo más importante de todo esto es no solo tener un software que funciona, sino que llegue al médico prescriptor, ¿vale? Para poder hacer una recomendación o bien de ajuste de dosis o bien de una monitorización estrecha o de cambiar de tratamiento en función de lo que sea, ¿vale? Es importante que esta información llegue a los profesionales en el momento oportuno para poder tomar una decisión que evite o bien la falta de eficacia o los problemas de eventos adversos con los medicamentos, ¿vale? Entonces, un poco veíamos lo que pasaba con nuestro paciente, ¿no? Nosotros teníamos el paciente que os contaba al principio, este señor de 48 años que vuelve a tener un infarto. Ese señor, nosotros le habíamos, bueno, los cardiólogos le habían implantado un stent, ¿vale? Había iniciado su doble antiagregación con Adiro y Clopi, ¿vale? Y había tenido un nuevo episodio de angina. Entonces, el no haber tenido la información genética en el caso de este paciente
nos hizo llegar tarde. Pero es cierto que el genotiparlo nos permitió ver en retrospectiva y encontrar una explicación a ese evento. Nuestra intención con este proyecto, ¿vale? Es llegar de forma prospectiva, llegar antes, intentar anticiparnos, ¿no? Es tener la información farmacogenética disponible, ¿vale? Para tener a los pacientes caracterizados y en el momento que toque cada una de las prescripciones de ese paciente a lo largo de su vida, desde el momento en que nosotros tenemos resultado hacia adelante, podamos decidir cuál es el mejor medicamento y cuál es la mejor dosis en cada momento para el paciente. Es un poco la intención que nosotros tenemos con todo esto, ¿vale? Y entonces os cuento que esto es quizás de las cosas más interesantes de la implementación de nuestro proyecto, ¿vale? Y es que de más de los, o sea, con más de 2.000 pacientes que hemos evaluado desde el inicio de nuestro proyecto en el 2023, nosotros hemos identificado estos datos que están aquí, que además se repiten a lo largo de la literatura y que quiero que os quedéis particularmente con este de aquí abajo, ¿vale? Porque es muy interesante y es, nosotros cuando hicimos este primer estudio, incluimos unos 2.120 pacientes, ¿vale? En los cuales detectamos, pensar esto, es súper, súper interesante. El 97, o sea, casi el 98% de los pacientes tenían al menos un gen potencialmente accionable. Eso quiere decir que al menos uno de los genes relacionados con guías que ya existen, que nos obligan a modificar la actitud terapéutica, ¿vale? Estaba presente en un 98% de los pacientes, ¿vale? De todos estos que están aquí. Así que es muy frecuente que tengamos alteraciones o variaciones farmacogenéticas. Si bien esto es respecto a un gen en concreto, nosotros hemos visto que la mayoría de nuestros pacientes, ¿vale? Que llevamos en torno cerca a los 4.000 pacientes, tienen al menos 3 o 4 genes con variaciones que requieren modificaciones de la prescripción. El haber implementado esta herramienta nos ha permitido detectar unas 1.815 alertas relacionadas con necesidades de lo que hablábamos antes, ¿no? Del ajuste de dosis, de intensificar la monitorización o de cambiar el tratamiento y esto quizás que es bastante relevante, cerca de 200 alertas en las cuales se nos obliga, ¿no? O sea, la obligación es de cambiar el tratamiento por aquel que se iba a poner en una primera instancia, ¿vale? Nos falta, como pongo aquí, medir eh, respecto la actitud que toma el prescriptor final, es decir, si acepta o no la recomendación, pero el que nosotros hayamos detectado del genotipo de los pacientes, pues estos un poquito son los datos, ¿vale? Entonces, ya vamos a entrar un poco más en esta herramienta, ¿vale? Y es desde el año 2023, que es cuando empezó todo esto, está relacionado con el momento en el que España reconoce que la farmacogenética es una herramienta que es importante y que es necesaria para nuestros pacientes y dentro de la Iniciativa Nacional de Medicina Personalizada se incluye dentro de la cartera de servicios la posibilidad de genotipar a los pacientes. Es decir, ya esto no es una cosa solo que se tienen que pagar los pacientes por libre, sino que está incluido dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Nosotros esto lo teníamos implementado hace mucho tiempo, ¿vale? Por tanto, los centros que somos referencia en farmacogenética y medicina personalizada, teníamos puesta ya en marcha todas las estrategias para genotipar a los pacientes. Sin embargo, el verdadero cuello de botella para poder implementar esto a una escala nacional no era el genotipado, ¿vale? Porque el resultado genético lo obteníamos, sino el poder dar la información de forma rápida al prescriptor. Es decir, intentar acortar la brecha entre que el médico identifica que quiere prescribir un fármaco que es potencialmente modificable hasta que realiza esa prescripción, ¿vale? Tendríamos que intentar acortar ese plazo lo más posible. Pero claro, ¿qué pasa entre que tenemos el resultado genético y que damos un informe al prescriptor? Que hay que analizar muchísimas cosas, como os comentaba antes. Tenemos que ver cuáles son las variantes que tiene ese paciente. Tenemos que asignar los alelos, tenemos que inferir el fenotipo, consultar las guías, identificar
las recomendaciones, redactar el informe, validarlo y comunicarnos con el prescriptor. Como os podéis imaginar, este modelo no es escalable, ¿vale? Este modelo tenía sentido cuando nosotros veíamos en investigación unos 15 pacientes al mes, pero pensar que a partir que esto se incluye dentro de la Cartera Nacional de Servicios, los centros de referencia, estamos viendo en torno a unos 1.500 a 3.000 pacientes al año en los cuales damos esta información y tenemos que darlo lo más pronto posible, ¿vale? Para que pueda tener un impacto en los pacientes. Entonces, ¿qué es Prime RX? Esto un poco el nombre viene porque nosotros ya teníamos una iniciativa de implementación de la farmacogenética que se llama Prime PGX. Si la consultáis online, tenemos una web donde nosotros también damos formación de farmacogenética y medicina personalizada. Y luego este RX que nosotros incluimos al final es indicativo de la prescripción en inglés y es una plataforma que nosotros modificamos, como bien decía Antonio al principio de la presentación, que buscaba o busca ser estructurada, interpretable, que nos permite actuar a tiempo y sobre todo trazable, ¿vale? Porque veremos ahora, cuando hablemos un poco de las características del software, lo importante que es todo esto para poder llevarlo a los pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué hace y qué no hace nuestra plataforma? La Prime RX nos ayuda a importar los resultados genéticos, también a normalizar la información, ¿vale? A que haya una estandarización entre la información que entendemos todos los especialistas en el área, asignar esos fenotipos que comentaba al principio de la charla, a identificar esas relaciones, generar alertas y producir informes estructurados, ¿vale? Pero lo que no hacemos, y esto es muy importante, es que esta herramienta no prescribe automáticamente, no sustituye a los profesionales que están en todo este proceso de prescripción de los fármacos, tanto en el momento de la prescripción como en la dispensación, que son dos momentos clave para identificar estas variaciones, ¿vale? No elimina el 100% de la incertidumbre, porque hablábamos que la información genética, en este caso, nos explica hasta el 50% de la variabilidad, pero no todo, ¿vale? Y no aprende automáticamente. Ahora os explicaré esto qué es, ¿vale? Es muy importante que nosotros quisimos salir, os sonará de otros módulos probablemente, este concepto, ¿no?, de caja negra, donde utilizamos distintos algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a solucionar muchos problemas, pero que muchas veces la salida, el resultado que nosotros obtenemos no es explicable. Nosotros queríamos desarrollar, y nos esforzamos mucho por desarrollar, una herramienta que tuviese un conocimiento estructurado, que tuviera reglas clínicas explícitas, que nos ayudara a automatizar los procesos, pero sobre todo que los resultados fueran reproducibles y siempre contaran con una supervisión profesional, ¿vale? Entonces, ya entrando un poco en lo que es la herramienta, esta herramienta cuenta con una entrada, ¿vale? Donde nosotros metemos el archivo crudo de los datos genéticos del paciente y se ordenan de forma estructurada, ¿vale? Luego se procesan, ¿vale? Para poder ser interpretados y luego en la salida vemos que tenemos todo esto que mencionábamos previamente, ¿no? Tenemos un análisis de los biomarcadores, fenotipos, alertas al prescriptor, las recomendaciones de dónde vienen y el informe, ¿vale? Esto lo que nos permite es llevar esa trazabilidad, ¿vale? Para poder asegurar los resultados que damos en nuestra plataforma, ¿vale? Y esto, un poco para que lo veáis de forma esquemática, antes de mostraros el software, es esto de aquí. Nosotros, es una plataforma que está preparada para todo el proceso, ¿vale? Nos permite registrar el caso, nos permite seleccionar el profesional que va a interactuar con esta plataforma, selecciona su perfil y en función de su perfil tiene acceso a determinadas herramientas, ¿vale? Nos permite incorporar los resultados del laboratorio, procesarlos, identificar esos marcadores accionables, ¿vale? Y luego siempre obliga a una revisión profesional, ¿vale? Esto nos ha permitido, si bien reducir mucho el trabajo manual, ¿vale? Pero nosotros hemos incorporado siempre al profesional en el centro de nuestra plataforma y, por tanto, la revisión clínica sigue siendo imprescindible para asegurar esos resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué supone que los resultados sean útiles? Pues tener en cuenta
estas 5 preguntas que tenemos aquí, ¿no? Y es, ¿cuáles son los marcadores que son relevantes? ¿Vale? Y esta pregunta es muy, muy importante porque si alguno habéis visto por internet estos test que se hacen directos al consumidor, que son, bueno, que tienen muchísimo marketing, que se hacen a través de una muestra de saliva y que nos hablan un poco de la ancestría, que nos hablan de los deportes, que nos hablan un poco de nutrición. Es importante entender que muchos de los marcadores que se utilizan en esta serie de plataformas, si bien quedan muy bonito para un resultado que es meramente informativo y quizás un poco incluso de entretenimiento, no necesariamente está apoyado por evidencia sólida, ¿vale? Por tanto, en el contexto de un hospital público del Sistema Nacional de Salud, dentro de un programa de implementación de medicina personalizada, es muy importante que esos marcadores estén seleccionados y alineados con las estrategias, tanto nacionales como comunitarias, ¿vale? Nos preguntamos también qué significa esto para el paciente. Y esto yo creo que es poco la pregunta que nos tenemos que hacer para todas las herramientas que estoy seguro que muchos de vosotros desarrollaréis a partir de hacer el curso con Salud AI, ¿vale? ¿Qué medicamentos están implicados? ¿Qué acción puedo yo aportar a ese paciente y en qué evidencia se apoya? ¿Vale? Entonces, un poco para que lo veáis, esto es una demo ficticia, ¿vale? Que está sacada del software. Os solo os puedo mostrar capturas de pantalla de un entorno de docencia por protección de datos de los pacientes, pero funciona algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces nosotros tenemos los casos de nuestros pacientes, ¿vale? Tenemos los perfiles, tenemos los reportes, tenemos los recursos bibliográficos, ¿vale? Y vemos una cosa parecida a esta, ¿no? Tenemos un paciente donde tendríamos su nombre, tendríamos su edad, tendríamos un poquito de contexto. Esto nos los envía el clínico peticionario, ¿vale? Donde nos da él información sobre el contexto del paciente. Tenemos el fármaco que está recibiendo el paciente, ¿vale? Y esto es únicamente para docencia, ¿no? Y es el clopidogrel adecuado para este paciente. Esto normalmente, esta información solemos tenerla en el contexto, ¿vale? Y luego vemos aquí también que tenemos si la muestra ya nos ha llegado al laboratorio, si la muestra ya está procesada, ¿vale? Si el informe está generado, si está pendiente de interpretar o de validar y qué perfil ha sido solicitado, ¿vale? Y esto es una cosa muy curiosa porque nosotros lo que hacemos para nuestros pacientes, si bien en el momento que se genotipan tenemos toda la información genética disponible, nosotros luego acotamos esa información al contexto clínico del paciente. Por eso es que es muy importante añadir estos datos de aquí y en el caso de los pacientes, por ejemplo, que vengan de cardio, nosotros no le damos 50 páginas de informe, sino que hacemos un informe muy concreto de los fármacos que pueden estar relacionados con su proceso. En este caso, le daríamos información al clínico sobre medicamentos antiagregantes, que es lo que él necesita saber, pero también le daremos estatinas, ¿vale? Porque probablemente este paciente cuando salga se le prescribirán estatinas en prevención secundaria. Entonces nosotros ya nos adelantamos y le damos esa información. Probablemente después de los procedimientos que tenga el paciente, vaya a necesitar analgésicos. Entonces, nosotros incluimos también información sobre analgésicos en el informe. Probablemente por el ladrillo, luego también esté con un inhibidor de bomba de protones, un protector gástrico, ¿vale? Y le damos información, pero siempre acotado al contexto del paciente. Y luego, lo que ven nuestros clínicos, ¿vale? Que validan estos informes es algo como esto, ¿no? Entonces tendríamos el caso aquí arriba y tendríamos lo más importante y es, ya os he dicho que nosotros damos varios resultados, pero tenemos siempre un prompt que nos lleva a la vista a lo más importante, ¿vale? A una alerta. Y entonces esto es, antes os contaba de el concepto del diplotipo, ¿no? Y es saber qué tengo yo en la copia materna y en la copia paterna, pues es esto de aquí, ¿vale? Y ese diplotipo se transforma en un fenotipo, ¿no? Y es cómo se ve, cómo funciona esa enzima en el paciente, entonces sería un metabolizador lento. ¿Qué problema tiene eso? Entonces aquí tenemos el fármaco que está implicado y qué riesgo tiene el que ese paciente sea metabolizador lento, que en este caso es no tengo profármaco y por tanto es probable
probable que ese fármaco vaya a ser ineficaz, ¿vale? Que no vaya a evitar que las plaquetas se junten y que vaya a tener el mismo problema de restenosis, ¿vale? Que es probablemente lo que pasó con nuestro paciente que os contaba al principio de todo esto. Y luego está una recomendación, ¿no? Y es valorar el cambio a otros fármacos como el prazo o la otica, ¿vale? Si no existen contraindicaciones, en función del contexto clínico. Esto viene recogido de forma automática de las guías aceptadas internacionales, pero si vemos aquí, esta requiere de la validación de un médico especialista, ¿vale? En el cual va a poner en contexto esta información genética del paciente más la información clínica que tenemos, ¿vale? Entonces, vemos cómo agilizamos muchísimo el proceso desde que tenemos los datos crudos del paciente hasta que le damos un significado, ¿vale? Y que traemos de las guías la recomendación, tanto del significado como la recomendación terapéutica, ¿vale? Pero luego ponemos otra vez al profesional en el centro de todo este proceso, ¿vale? Para validar esos resultados, ¿vale? Que entonces es lo que os comentaba antes, que no sustituye en ningún momento al profesional, pero sí que nos agiliza mucho el proceso. Y finalmente tendríamos algo como esto, ¿no? Tendríamos un informe donde tendríamos el resumen clínico, tendríamos el marcador, tendríamos las recomendaciones de dónde viene, las guías internacionales y luego que está revisado por un profesional, ¿vale? Entonces esto es un poco el resumen con esa alerta. ¿Qué hemos validado nosotros? Hemos validado técnicamente, ¿vale? Este proceso para asegurarnos que se hace una lectura correcta de estas variantes genéticas y se transforma correctamente en resultados. Hemos validado la interpretación y esto es muy interesante. Hemos comparado a través de un test de concordancia cómo interpreta nuestra plataforma los resultados versus cómo lo interpretan dos expertos en el área, ¿vale? Y hemos comparado esos resultados. Ahora os lo cuento, ¿vale? Hemos hecho una validación operativa de si es reproducible, de cuánto tiempo nos ahorra y cómo funciona, ¿vale? Y lo más importante, hemos hecho una validación clínica, ¿no? Ese impacto sobre las decisiones, las reacciones y los recursos, ¿vale? Esto es muy importante para todo lo que desarrolléis a partir de ahora y es que una aplicación que se ejecuta de forma correcta no significa que está validada para el uso clínico. Es muy importante ver si el problema que estamos queriendo resolver realmente tiene un impacto clínico sobre nuestros pacientes y así veremos que el viaje que hacemos todos los que queremos dar solución a nuestros problemas es muy interesante, bastante largo y ahora os lo cuento, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados tenemos? De estos 1.200 pacientes que os contaba eh, al principio, nosotros hicimos una validación de nuestros resultados en los 1.200 pacientes de forma retrospectiva, que esto nos permitió un poco habréis visto el concepto de los datos que se utilizan para entrenar el modelo, ¿no? Entonces es esta cohorte retrospectiva que nosotros tenemos y luego lo validamos inicialmente de forma prospectiva, ¿vale? Con una cohorte diferente que no había visto el modelo previamente, ¿vale? Con unos 260 pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Encontramos 19 discrepancias. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que estas 19 discrepancias eran errores humanos que habíamos cometido en algún momento de la interpretación de los resultados y nos permitió pues, volver atrás, analizar esas incidencias y poder actualizar estos informes y ponernos en contacto con el paciente para actualizarle los resultados, ¿vale? Esto fue en la fase retrospectiva y luego en la fase prospectiva logramos una concordancia completa entre la plataforma y el experto. Y esto se traduce en que antes nos tardábamos horas, ¿vale? En poder dar los resultados, nos tardábamos más o menos en torno a unas 4 horas para poder informar en torno a unos 12 pacientes, ¿vale? Y ahora hacemos una interpretación en segundos. Nosotros ahora somos capaces de interpretar unas 700 muestras en unos 17 segundos más o menos, ¿vale? Entonces, esto agiliza y nos permite escalar y llegar a los pacientes y llevar la medicina personalizada gracias al uso de estas herramientas, ¿vale? Y esto es un poco lo que os contaba antes, ¿no? De esos pacientes, las alertas que generamos, cuántas contraindicaciones generamos y estimamos que más o menos hemos hecho una reducción
de 33% de los eventos adversos, ¿vale? Que esto ya venía, también va en concordancia con lo que dice la literatura de la implementación de la farmacogenética y el impacto real que tiene sobre los pacientes, ¿vale? Entonces, una vez nos hemos asegurado que esto funciona, ¿vale? Empieza el problema real y es cómo llevo yo esta solución que he logrado generar en mi ordenador, ¿no? En mi espacio de trabajo, a implementarlo de forma real en el sitio donde trabajo, porque surgen muchísimas cosas que tenemos en cuenta. La protección de datos, que se haga una infraestructura segura, que haya un control de acceso, que haya una validación documental, control de versiones, actualización de las guías, los errores, la responsabilidad, la integración en la historia clínica, la regulación, son muchísimas cosas que tenemos en cuenta, por tanto, apenas empieza el viaje cuando nosotros damos con una solución, ¿vale? En nuestro caso, el dato genético es un dato muy, muy sensible. Probablemente lo veréis con los compañeros que saben mucho más de esto que yo, ¿vale? Pero que requiere el dato genético que tengamos muchísimas cosas en cuenta, ¿vale? Para proteger al paciente, porque son datos sensibles y son datos que permiten identificar al paciente. Por tanto, nosotros tuvimos que desarrollar toda una estrategia para que cuando nosotros damos o subimos los datos del paciente a nuestra plataforma, pues queden protegidos en todo momento. Y entonces, esto, ¿cómo lo hicimos? A través de pseudonimizar los datos de los pacientes. Los pacientes quedan asociados a un número de muestra, ¿vale? Pero no se incluyen sus datos en ningún momento, excepto en el momento que se genera el informe, pero eso va por otro lado y por tanto nos permite separarlo del algoritmo, ¿vale? Tenemos en nuestra plataforma un acceso según funciones, tenemos técnicos del laboratorio, tenemos profesionales, tenemos prescriptores, tenemos distintos entornos que tienen, o sea, distintos perfiles que tienen distintas funciones, ¿vale? Se implementa de forma local para poder garantizar que está en un entorno seguro y que esos datos no se van a ningún sitio. Conservamos las versiones también de forma controlada, ¿vale? Registramos toda la actividad, separamos lo que os comentaba, ¿no? La identificación de los pacientes de los resultados e intentamos minimizar los datos que subimos a la plataforma para todo esto pensado para proteger desde el inicio a los pacientes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos seguir adelante con con una herramienta que funciona para que haya una acogida institucional, tenemos que plantearnos todo lo relacionado con el marco regulatorio, ¿vale? Y el problema no es tanto elegir o que se defina esa clase de riesgo, sino que, o sea, la clase de riesgo que tenemos con utilizar que ahora os contaré, ¿vale? Con utilizar la herramienta, sino definir primero las herramientas que tenemos, qué es el uso intencionado que tenemos para ello y que tenemos para esa herramienta. Y eso lo hacemos por medio de estas preguntas que os sugiero aquí, ¿no? Y es qué información recibimos, en este caso, qué información recibe nuestro software, qué resultado genera, para qué paciente, influye en su diagnóstico o en su tratamiento, que esto es muy clave para ver esa clase de dispositivo que ahora veremos, ¿no? ¿Qué ocurriría, ¿no? O sea, cómo podríamos afectar al paciente si el resultado que obtenemos del uso de nuestro software o de nuestra IA es incorrecto, ¿vale? Y si se usa solo en el hospital o se ofrece a terceros, ¿vale? Porque nos plantea entramos ya en el mundo regulatorio, que esto es complejo, yo para nada soy experto. Hemos tenido muchísimas reuniones con distintos compañeros. Conoceréis pronto a Pablo, sabes que también nos ha echado una mano, nos ha ayudado también a conocer a gente en el sector para un poco ir afinando estas cosas, que todo va de la mano con proteger a nuestros pacientes, que son el centro de nuestro quehacer, pero que a los profesionales que buscamos dar una solución y empezar este mundo tan bonito de también el emprendimiento y de las soluciones, nos mete en un terreno no conocido, ¿no? De la regulación y de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y son reglas como esta de los dispositivos de diagnóstico in vitro, de los medical devices, ¿vale?
que es un poco más complejo y que veréis quizás también en otro de los módulos de salud IA, ¿no? Y esto, un poco por contaros cómo ha sido nuestro proceso, hemos tenido que definir toda una hoja de ruta para poder acercar Primary Keys a los pacientes, ¿no? Y hemos tenido que definir entonces la finalidad prevista, hemos tenido que determinar el marco regulatorio, clasificar el riesgo, ¿vale? Y a partir de ahí construir un sistema de calidad donde pues tenemos en cuenta distintos factores, ¿vale? Hemos tenido que generar muchísima documentación para evaluar todo esto que tenemos aquí, para demostrar que estamos en conformidad con la legislación, ¿vale? Y además tener el mantenimiento del producto. Todo esto es un proceso muy complejo, pero nos obliga a ser rigurosos, a tener calidad en los resultados y es el proceso que tenemos que llevar todos para llegar en algún momento, nosotros no hemos llegado todavía, pero es un poco la intención en futuro, a el marcado CE, ¿no? Que garantice un poco la calidad de nuestros resultados. Em, es importante que toda esta documentación lo que nos obliga es un poco a mostrar cómo funciona el sistema, qué riesgos tiene, cómo se ha validado, cómo se controla y sobre qué evidencia se sostienen sus resultados, pero no implica publicar necesariamente el código fuente, las reglas, los algoritmos, la arquitectura, ¿vale? Porque todo esto es la protección de este producto que hemos generado y que nos permite un poco proteger esta invención, perdón, en el camino del emprendimiento, ¿vale? Eh, Quizás lo que os estáis preguntando con todo este camino que os he contado es qué haría diferente si hubiese sabido que esto iba a tener tanta repercusión, ¿no? Porque cuando nosotros, bueno, cuando yo particularmente eh, empecé todo este proceso, yo lo que me planteaba es, estas hojas de Excel son muy difíciles de interpretar, yo no quiero estar, o sea, creo que tiene muchos errores que yo esté viendo las columnitas de este Excel a mano para dar un resultado genético. Esto tiene que haber alguna forma de interpretarlo y poquito a poco esto incluso antes de que la IA se hiciera tan popular, yo hice en su momento un máster de bioinformática y a partir de allí empecé poquito a poco a interpretar los resultados y todo esto escaló hasta el momento de tenerlo implementado nosotros en nuestro servicio, en nuestro hospital, ¿no? Y empezamos un poquito al revés. Entonces, ¿qué haría diferente yo? Y si empezara sería un poco definir qué es esa pregunta que yo quiero resolver y qué decisión clínica va a impactar, ¿vale? También otra cosa que he aprendido en el proceso es empezar por un caso de uso concreto, que sea de alto impacto, pero que sea concreto. A mí me tomó muchísimo tiempo intentar resolver todos los genes que dábamos para todos los fármacos que dábamos. Fue un proceso muy tedioso que me costó muchísimo tiempo el poder definir claramente esos casos de uso y poder validarlos. Por tanto, creo que es importante tener la pregunta muy acotada y a partir de ahí trabajar. Es muy importante, esto lo he aprendido en el proceso, es muy bonito, la interdisciplinariedad, ¿vale? Y aquí, más que nada, pedir ayuda, involucrar a gente. Hay muchísimos personas sanitarios y no sanitarios que están buscando soluciones a problemas, incorporarlos, hacerlos parte de vuestro equipo, clínicos, laboratorio, informática, calidad, gente que sabe muchísimo más de nosotros de regulación, incorporarlos en el proceso desde el principio os va a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza, ¿vale? Separar lo que sabemos nosotros de la clínica, ¿no? De la implementación tecnológica. A veces no es tan fácil traducir esos resultados, pero bueno, la IA está aquí, vosotros estáis comprometidos, estáis aprovechando este espacio que os brinda Salud IA para adquirir las herramientas para intentar acotar esa brecha y ser los sanitarios del futuro que dan respuesta y que son un poco también lo que yo buscaba, ser un punto de conexión entre el laboratorio,
entre la informática y entre el clínico. Yo tengo, o sea, mi background es un poco quizás más clínico, pero yo quería ser esa persona que sirviera un poco de interconexión entre los distintos perfiles, ¿vale? Para sacar esto adelante. Es muy importante que además de tener un interfaz bonito, que esto ya probablemente habéis visto con el vibe coding, que es fácil de hacer, es sobre todo que tengamos una trazabilidad, ¿no? Que sepamos por dónde entran nuestros datos, cómo se procesan y cuál es el resultado, porque es muy importante para garantizar la calidad de los resultados que nosotros damos, ¿vale? Que lo preparemos desde el principio, ¿vale? Antes de querer irnos a lo grande, empezar con un proyecto pequeño, bien pensado, y a partir de allí se puede escalar. En nuestro caso, lo que está siendo más complicado, y seguimos un poco allí, es la integración con la historia clínica. Muchos de vosotros, no sé, probablemente estéis en distintas comunidades, pero para los que me estáis escuchando desde Madrid y tengáis experiencia con Selene, con el HSIS, pues ya lo conocéis, muchísimos módulos, muchísimas cosas, muy difícil de integrar los resultados, pero al final las herramientas que estamos desarrollando los sanitarios, lo importante es no que se quede únicamente en nuestro ordenador, sino que se pueda integrar con la historia clínica del paciente para que esa información, esa solución que nosotros damos realmente tenga un impacto en nuestros pacientes, ¿vale? Quede con ellos en su historia y se pueda utilizar por el resto de profesionales que participan de la atención de esos pacientes, ¿vale? Y pedir, en nuestro caso, no solo la velocidad que nos ahorraba, sino las decisiones y los resultados que estábamos obteniendo. 5 ideas que nos quedamos. El resultado genético no es directamente una decisión clínica, ¿vale? Es por eso que nosotros hemos implementado esta solución para ayudarnos a obtener un resultado que esté muy bien nutrido de todas las guías internacionales y lo más actualizado posible para poder acercarlo al médico prescriptor. En nuestro caso, la interpretación manual y probablemente con lo que os habéis enfrentado en vuestro día a día, tanto con los datos de los pacientes, incluso con los correos, eh, todo, la interpretación manual limita mucho el potencial y la IA es una herramienta muy interesante para aumentar nuestra productividad y lo que nosotros podemos alcanzar a hacer desde lo personal y también desde lo profesional, ¿vale? Es importante que todas las implementaciones, todas las automatizaciones que incorporemos sean explicables, trazables y supervisadas, ¿vale? Que los profesionales seamos parte de ese proceso, que no nos reemplace, que nos aumente la IA, ¿vale? La implementación institucional es muy importante y hace parte del desarrollo de la herramienta. Sin nosotros haber contado con el apoyo de nuestra institución, no hubiésemos podido probar que esta herramienta funciona y que puede ayudar a nuestros pacientes, ¿vale? Y que siempre, siempre, siempre el beneficio clínico hay que demostrarlo con números, haciendo investigación y no solo suponerla, ¿vale? La medicina personalizada no consiste en acumular más datos sobre el paciente, consiste en tener el dato adecuado en el momento adecuado para tomar la mejor decisión para el paciente. Nosotros desde Premier RX queremos acotar esa distancia desde la información genética hasta la prescripción clínica. Y nada, daros las gracias por escucharme, por estar aquí y Antonio por invitarme a contaros un poquito de lo que estamos haciendo con mi equipo en La Princesa. Y nada, aquí os dejo un espacio para preguntas y este otra vez es mi QR a mi cuenta de LinkedIn. Por si queréis estar en contacto, por si queréis hablar, aquí estoy para vosotros. Muchas gracias. Pues Raúl, muchas gracias a ti. Acabamos de ver algo que, bueno, no es habitual, ¿no? Una inteligencia artificial clínica real, validada, funcionando en un hospital de referencia en el SERMAS, en Madrid, y con todas las capas que habéis resuelto. Eso es a lo que hay que llegar, ¿no? Y bueno, pues no se llega solo, ¿no? Por eso, pues bueno, mientras te tomas un descanso tú para pasar al turno de preguntas, yo tengo algo importante que contaros a los asistentes, ¿vale? Este apunte es importante para nuestros alumnos. Lo que voy a contar ahora es o sea, no es para nuestros alumnos, es para quienes todavía no forman parte de nuestro programa completo, que hemos llamado Premium. Entonces, si ya estáis dentro, entonces no necesitáis hacer nada. Esto que viene es para los sanitarios invitados que tenemos hoy y para los que nos están viendo desde nuestro canal en YouTube. Voy a compartiros
pantalla, a ver si puedo. Vale, dentro de nuestra web, saludia.academy, el programa completo, aquí lo tenéis. Nuestro programa formativo saludia.academy, el programa Premium, digamos que es la formación más completa de inteligencia artificial práctica aplicada a la salud, que está diseñada e impartida por y para profesionales sanitarios. Hoy la inteligencia artificial, pues a muchos os genera más ruido que ayuda. La probáis a ratos, no sabéis si lo que responde es fiable, teméis equivocaros con los datos de un paciente y, pues bueno, mientras tanto, pues se os van las horas en búsquedas bibliográficas interminables, en documentación, en tareas administrativas que restan tiempo que deberíais dedicar a cuidar. Pues bueno, nuestro programa Premium existe precisamente para acabar con eso. Es nuestro programa integral. Son 5 módulos, como veis ahí en pantalla, troncales, que os llevan desde los fundamentos de la inteligencia artificial generativa hasta los casos clínicos avanzados, sin tecnicismos y, pues bueno, con un criterio profesional en cada paso. Cada módulo elimina un dolor real. Aprendéis a buscar información clínica fiable en minutos, en lugar de perderos entre pestañas, a validar guías y evidencia con Notebook LM y RAG para dejar de dudar de si la respuesta es cierta, a automatizar tareas clínicas y administrativas con herramientas no-code como Zapier, Make o N8N para recuperar tiempo, a usar la IA con seguridad y sin riesgos éticos ni de privacidad, pues sabiendo exactamente qué datos no tocar, ¿no? Y, pues bueno, a resolver flujos reales por especialidad, pues de la cardiología a la atención primaria, ¿no? A esto, además, sumáis 2 módulos específicos de vuestra área a elección. Ahora mismo tenemos el de Vibe Coding, que lo dan 2 enfermeros, pero tenemos muchos más en cola de trabajo, ¿no? ¿Y qué ganáis con todo esto? Pues bueno, vais a recuperar tiempo para lo que de verdad importa, que es el paciente, ¿no? Vais a trabajar con seguridad, sin el miedo a hacerlo mal. Decidís mejor y más rápido con evidencia validada y no con intuición a ciegas. Y, bueno, pues ganáis un valor profesional demostrable, ¿no? Tenemos todos los módulos certificados con la Comisión de Formación Continuada y, bueno, esto os va a servir para oposiciones, para entrevistas en la pública. Sobre todo, quedaros, que es una formación que no es teoría, que aprendéis a vuestro ritmo porque es 100% online, con cápsulas de vídeo interactivo breves, lo consolidáis con estas masterclass en directo con los mejores expertos del Sistema Nacional de Salud y de la sanidad privada, como es el doctor Raúl Parra, y lo vais a practicar con un acompañamiento tutorizado por el claustro docente de 20 sanitarios en activo. Cuando el curso termina, pues no os soltamos. Tenéis 90 días de seguimiento postprograma con sesiones one-to-one, con equipo docente, hasta que lo tenéis funcionando en vuestro servicio. Y, pues bueno, si sois alumnos aplicados, podéis inclusive implementar algo como Prime RX, que os ha explicado el doctor Parra ahora mismo, ¿no? Esta es la diferencia entre improvisar con la IA y usarla con seguridad, con criterio clínico y con una visión estratégica, ¿no? Y hoy os cuento algo novedoso, ¿vale? Voy a dejar de compartir esta pantalla y os voy a poner lo que os va a beneficiar, porque el precio al que tenemos ahora mismo, el programa Premium, no se va a repetir ya en todo el año, ¿vale? Voy a compartir con vosotros la beca Previsores y os cuento exactamente qué es, ¿vale? ¿Se ve ya en la pantalla, Raúl? No, todavía no. Lo de antes sí, pero... A ver si consigo ponerlo. Vale, ahora sí, ¿no? A ver. Vale, ahora sí. Tenéis ahí arriba Eso es, sí. la barra. Ahora mismo estamos en el mejor tramo de becas previsores del año para el programa Premium que os cuento, ¿no? Del 1 al 15 de julio tenéis activo el 35% de beca sobre el programa completo con un código que os vamos a poner ahora, beca previsor 35, solamente para 5 personas. A partir del 16 de julio la beca va bajando y sigue bajando cada quincena durante todo el verano hasta septiembre, donde ya se acaban las becas previsores, ¿no? La lógica es sencilla. Cuanto antes os movéis, más beca os lleváis este verano.
Y pues bueno, hoy, esta semana, es el mejor precio al que va a estar el programa premium que os he contado en todo lo que queda de año. ¿Cómo se accede? Pues bueno, la mecánica es directa. La reserva de premium se hace conmigo o alguien de mi equipo en una entrevista de admisión. Pulsáis el botón verde y pues bueno, nos vamos a sentar 30, 45 minutos uno a uno. Vamos a ver vuestra motivación, vuestra dedicación y el encaje. Si superáis esa entrevista de admisión, quedáis dentro con el 35% de beca aplicado, sin sorpresas y sin letra pequeña. Así que nada, tenéis arriba la barra de agenda. Al hacer clic directamente en el botón verde se va a abrir el calendario y vais a agendar la entrevista, ¿vale? Y ahora os voy a pegar el enlace en el chat a los que estáis aquí en directo, por si pues, no queréis darle en el botón o se acaban los 5 espacios que hemos abierto para la semana que viene. Solamente os pido una cosa, si reserváis, venid. Hay 5 plazas esta semana, no las bloqueéis y no vais a poder venir. Así que bueno, después de este espacio publicitario obligatorio, ¿no? Porque pues bueno, es imprescindible, ¿no? que todos nos formemos, vamos a pasar al turno de preguntas. Raúl, yo creo que tendremos como 10 minutitos de preguntas y yo creo que lo mejor es que sean los alumnos o las personas que estáis aquí en directo que hagáis preguntas. Sara había preguntado antes, pero yo creo que ha quedado respondido. Decía, gracias por compartir un trabajo tan valioso. Tengo una pregunta en materia de tiempos. ¿Cuánto dura todo el proceso antes y después de Prime RX? Tú lo has dicho ya, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras aprovecho la pregunta de Sara y quizás amplio, o sea, me extiendo un poco la respuesta y es, nosotros más o menos el tiempo de respuesta que teníamos antes era de una semana, ¿vale? Para dar, o sea, desde que teníamos la petición, la muestra, hasta dar el resultado con el informe, ¿vale? El implementar una herramienta como esta nos ha permitido acotar el resultado a en torno a unos 2 días, más o menos. 24 horas sí el resultado es urgente, pero a unos 2 días hasta llegar al informe, ¿vale? Pero lo que es muy interesante es que en realidad mucha parte de este tiempo es de trabajo técnico manual, ¿no? Es de recibir la muestra, procesarla, sacar el ADN. O sea, eso son tiempos que, bueno, procesarlo, eso no lo podemos reducir, pero sí, un poco lo que comentaba en las charlas, que nosotros antes, los técnicos y los expertos, pues nos tardábamos en torno a unas 4 horas para poder ir celdita a celdita comparando con las tablas de referencia internacionales para definir ese genotipo, ese diplotipo y luego buscar la recomendación. Eso nos tardábamos un montón de tiempo y nos limitaba mucho la cantidad de pacientes que podíamos analizar, y con la implementación de una solución como esta, en cuestión de segundos tenemos el resultado. Y es que pasa por todo ese proceso, es decir, nosotros le damos los datos crudos que salen de la máquina que nosotros utilizamos para genotipar, ¿vale? Vienen en un formato crudo y ya la herramienta se encarga de darnos el resultado hasta el final, ¿no? Hasta tener el informe generado sin validar. Y luego nosotros lo que hacemos es validarlo y nos permite pues, ir hacia atrás en el proceso y revisar si hay una cosa que nos genera dudas, pues en cualquier punto del proceso podemos auditarlo y así nos aseguramos que es correcto la información que estamos dando a los pacientes. Perfecto, pues espero, Sara, que haya quedado respondida tu pregunta. Os invitamos al resto a que levantéis la mano virtualmente y os abrimos el micrófono y la cámara y podéis preguntar directamente al doctor Parra, o si no, pues lo podéis escribir en el chat, porque estas sesiones son precisamente para eso. Mientras os lo pensáis, Raúl, por no quedarnos en silencio, a ver, algo que nos ha impactado a los que estamos formando a sanitarios, ¿no? Has mostrado antes una diapositiva donde muestras, ¿no?, que cuando el prototipo funciona empieza el problema real, ¿no? Algo parecido, ¿no? Protección de datos, infraestructura segura, control de accesos, validación documental, control de versiones. Bueno, había muchas, ¿no? Eran 11 capas, si no recuerdo mal. La mayoría de sanitarios que se lanzan a hacer una inteligencia artificial clínica se quedan en el prototipo, ¿no? Y las 11 capas pues les explotan después. Mi pregunta es,
¿cuál de esas 11 capas diste tú por sencilla al principio y resultó ser mucho más compleja de lo que pensabas después? Y luego, ¿qué le dirías a alguien que está hoy empezando para que no le pille por sorpresa todo esto? Pues, a ver, para contestar a tu pregunta, Antonio, un par de cosas, ¿no? Y es quizás lo más interesante que, o sea, antes de contestar, lo que diría es, lo más interesante que tiene la inteligencia artificial como herramienta es que nos ha permitido a los que no somos expertos, en este caso a los sanitarios, a jugar, ¿no? Porque jugar me refiero antes, cuando tú necesitabas desarrollar una solución para un problema que tenías con tu paciente, tú identificabas ese problema, contactabas con una empresa de informáticos, tú tenías una reunión con ellos, les decías tu problema y te tenías que esperar un mes, 2 meses o tres a que ellos volvieran con una propuesta de prototipo y que probablemente no era lo que tú esperabas, sino era lo que ellos habían entendido de tu solución. La inteligencia artificial ha venido para permitirnos prototipar y iterar sobre ese prototipo. Entonces, directamente, en este caso, los sanitarios podemos identificar el problema e intentar resolverlo. Hasta donde lleguemos, con nuestras limitaciones, pero intentar resolverlo. Si se acota mucho ese proceso de prototipado, porque luego, cuando queremos cuando ya tenemos una cosa que nos parece que tiene sentido para empezar a aplicar a nuestros pacientes, empieza, como decía yo, ese viaje, pero nos hemos acotado esa primera parte de ir y venir con otros profesionales, ¿no? Hasta lograr tener un prototipo definido y a partir de allí empieza, como decía, este viaje. Ya nosotros podemos compartir con los informáticos un prototipo de lo que nosotros queremos y ellos ayudarnos a implementar ese código para que tenga una arquitectura suficientemente respaldada para convertir un prototipo en un producto real, ¿vale? Quizás lo que más nos ha costado es toda la burocracia regulatoria, digamos, ¿no? Pero quizás era porque en el momento que nosotros empezamos este proceso, yo no era tan ambicioso y no contaba con que esto realmente se iba a transformar en una cosa que iba a poder llevar a mis pacientes. Esto empezó como un proyecto de investigación personal, como contaba hacia el final, era una cosa que simplemente me gastaba muchísimo tiempo de mi día. Yo siento que como sanitario, como médico, no aportaba valor leyendo un Excel infinito, ¿vale? En el cual me podía equivocar en las líneas y yo quería un poco solucionar eso y empecé a buscar herramientas que me permitieran disminuir el tiempo que pasaba allí para tener más tiempo en la consulta, pero todo esto se transformó en una cosa que realmente podía impactar a los pacientes. Entonces empezamos un poco al revés, ¿no? Terminamos dando con un prototipo y luego nos tuvimos que meter en el aspecto regulatorio. Entonces creo que si damos con una pregunta, ¿no? O con un problema que creemos que podemos solucionar, es muy interesante o sea, y yo creo que tenéis un módulo sobre ello, ¿no? Que ya tengamos un poquito de conocimiento de qué nos espera delante, ¿no? Cómo nos podemos preparar para ir recogiendo toda esa información técnica que nos va a permitir llevar con seguridad ese prototipo a ser realmente un producto que llevemos a nuestros pacientes. Muy bien. Súper interesante. A ver, hay médicos y enfermeros que se están formando, ¿no? O aquí que hoy nos están viendo, que tienen o pueden tener problemas parecidos en sus servicios al que vosotros detectasteis, ¿no? Creo que hablabas de casi el 98% de los pacientes tenía al menos una variante farmacogenética potencialmente accionable, ¿no? Eso es un cuello de botella, ¿no? Entre el resultado genético y el informe prescriptor, ¿no? Y nosotros en saludia.academy, pues bueno, tratamos de enseñar precisamente eso, ¿no? Vincular el problema a una solución o posible potencial solución aplicando inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es donde pueden hacer un Prime RX, ¿no? Como sería el vuestro, ¿no? ¿Podrías contarnos tú, Raúl, aunque sea a grandes rasgos, ¿no? ¿En qué momento exacto viste tú que ese cuello de botella era un problema que solo se podía resolver con una herramienta de IA como la que has construido?
Yo creo que el momento que nos dimos cuenta es cuando, creo que un poco también contaba una pincelada de esto. Nosotros, la farmacogenética en nuestro caso empezó siendo una cosa de investigación. Nosotros lo hacíamos dentro de proyectos de investigación y como contaba, nosotros veíamos igual 10 pacientes al mes. Y perfectamente nos podíamos pasar una mañana analizando esos datos, pero una vez eh, a nivel internacional, las distintas sociedades encuentran o demuestran que hay información suficiente para implementar esto en la clínica, nuestro Sistema Nacional de Salud lo integra y lo ofrece para los pacientes, ¿no? Entonces está dentro de la cartera de servicios y a partir de allí empezamos a recibir muchísimas muestras. Dejamos de tener 15 muestras al mes a probablemente tener unas 10, 15 muestras al día. Entonces, ya no era posible que nosotros manualmente pudiéramos dar esos resultados y necesitábamos una solución. Y a partir de allí, pues empezamos a buscar cómo solucionar ese problema, porque claro, nuestros pacientes necesitaban una respuesta y nosotros teníamos que dar con una solución. Y creo que a partir de allí empezó toda esta aventura de desarrollar esta plataforma. Fenomenal. Pues bueno, no sé si hay alguien que se atreva o quiera hacer una pregunta al doctor Parra. Mientras lo pensáis, pues antes de despedirnos yo voy a presentar el siguiente webinar que tenemos la semana que viene, la siguiente masterclass, que va a ser el miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde. La va a impartir el doctor César Velázquez, que es médico, es referente en salud digital y aplicación práctica de la IA en entornos clínicos y de gestión sanitaria. Ya ha estado en más masterclass en el programa formativo. Y bueno, quien lo vio, quien le ha visto, pues sabe la profundidad con la que trata estos temas, ¿no? ¿Qué va a contaros César el miércoles 8? Como veis ahí, el título es IA en seguros de salud, ¿no? Hay un dato que va a poner el foco desde el minuto 1, ¿no? Hay un sector que lleva, creo que 5 años usando la inteligencia artificial para predecir enfermedades, detectar fraude médico, premiar a los pacientes más saludables, que son, pues bueno, los seguros de salud, ¿no? Y, pues bueno, lo que están construyendo va a redefinir cómo trabajamos los sanitarios en los próximos años, ¿no? En esta clase vais a ver en concreto pues predicción de riesgo actuarial con Machine Learning, pólizas diseñadas antes de que el paciente enferme, auditoría médica automatizada que detecta errores de facturación y fraude en tiempo real, seguros vinculados a datos de wearables, ¿no? Donde quien cuida su salud paga menos, ¿no? Y la nueva lógica del sector, ¿no? De la indemnización a la prevención activa, ¿no? Así que, bueno, esta masterclass no es sobre el futuro, es sobre lo que ya está pasando y sobre cómo posicionarnos antes de que el cambio pues, nos pille desprevenidos. Así que, bueno, quienes habéis asistido en directo vais a recibir la invitación. Los que nos veis en YouTube podéis escanear ese código QR y directamente registraros. Y los alumnos, pues bueno, tenéis la invitación dentro del campus virtual. Así que, bueno, con esto, Raúl, no sé si quieres comentar algo más. Yo por mi parte, pues nada, agradecerte a ti y a Salud Guía por la invitación y por darme este espacio para contaros de nuestra herramienta y nada, motivar a los alumnos a dar respuesta a esos problemas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy interesante para los sanitarios para empoderarnos, ¿no? Yo creo que lo bonito que tiene la IA y que hemos descubierto todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Es que ya no solo tenemos problemas delante, sino tenemos oportunidades y creo que es una oportunidad muy, muy interesante para todos para intentar dar respuesta a nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tus alumnos por estar y por nada, por las preguntas también. Perfecto. Pues muchas gracias a ti, Raúl, por estar aquí. Mariana te dice que es súper interesante, que muchísimas gracias. Y Muchas seguro que gracias a todos ti. piensan lo mismo, porque la verdad es que ha sido realmente interesante. Así que nada, gracias por esta sesión, Raúl, por compartir Prime RX en directo
Y bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Marisa te da las gracias también en el chat. Genial. Pues Y nos vemos por ahí, nos vemos por LinkedIn y seguimos trabajando juntos para mejorar la vida de nuestros pacientes. Vale, muchas perfecto. gracias. Gracias a ti. Dos recordatorios rápidos. Uno, si nos veis en YouTube en unos días, dadle a suscribiros y a la campanita, porque cada semana hay una clase nueva. Y dos, si os interesa el programa completo, hoy hasta el 15 de julio es el mejor precio del año, 35% de beca. Las 5 plazas hemos visto que ya se han llenado, ya tenemos agendadas 5 entrevistas de admisión en nuestra web www.salucia.academy. Podéis agendar más si queréis, hay varios botones, ¿no?, de agendar entrevista de admisión. Si veis que os habéis quedado sin plaza en esta, pues bueno, haremos un poco más. Y el miércoles que viene, con César Velázquez, tema de IA en salud. Así que nada, cuidaros mucho todos y pues hasta la semana que viene. Y gracias de nuevo, Raúl. Vale, hasta luego, buena semana. Igualmente, un saludo a todos.